La historia del apóstol Santiago, el mayor. El apóstol Santiago, Jacobo, hermano de Juan, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Jesús llamó a Santiago y Juan y los apodó hijos del trueno por el temperamento fuerte que tenían. Santiago estuvo con Jesús en momentos importantes, cuando Jesús reveló su gloria divina y en Getsemaní. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe en Cristo. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Jacobo o Santiago el Mayor, era hermano del apóstol Juan. Ambos eran pescadores en Galilea y trabajaban con su padre en un barco de pesca. Fue en ese contexto humilde y de mucho trabajo que Jesús los encontró y los llamó a ser discípulos, junto con Simón, Pedro y Andrés, también pescadores. Santiago y Juan dejaron todo de inmediato para seguir a Jesús, mostrando la fe y determinación de los hermanos. Jesús apodó a Santiago y Juan como Boanerges, que significa hijos del trueno, por su temperamento. Este lado salió a la luz cuando ellos sugirieron que Jesús hiciera caer fuego del cielo para destruir una aldea que los rechazó. Sin embargo, con el tiempo y bajo la guía de Jesús, Santiago aprendió a equilibrar su impulsividad con el mensaje de amor y compasión del Evangelio. Santiago fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Juan y Pedro. Participó en momentos cruciales de la vida de Jesús, incluida la resurrección de la hija de Jairo, donde solo estos 3 discípulos acompañaron al Maestro. Otro momento importante fue cuando Santiago, junto con Juan y Pedro, presenció la transfiguración de Jesús. En ese evento, Jesús reveló su naturaleza divina, transformándose y brillando con luz ante ellos, mientras Moisés y Elías aparecían a su lado. Santiago también estuvo con Jesús en el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró intensamente antes de ser arrestado. Tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Santiago continuó propagando la fe, convirtiéndose en uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana. Sin embargo, su vida fue breve, fue el primer apóstol en ser martirizado por orden del rey Herodes Agripa y ser martirizado significa morir por defender la fe y sus principios. Esta persecución marcó un momento difícil para la iglesia, pero la muerte de Santiago se convirtió en un ejemplo de fidelidad y valentía. Su legado inspira a los cristianos a seguir a Jesús con valor y entrega total, incluso ante grandes desafíos. En la Biblia, la vida de Santiago aparece en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. La historia de Santiago refleja el llamado al compromiso y la disposición para servir a Cristo. Principales acontecimientos de la historia de Santiago. Jesús lo llamó para ser discípulo. Jesús llamó a Santiago y Juan mientras pescaban. Ellos dejaron todo para seguirlo, mostrando disposición y fe. Jesús los apodó como hijos del trueno por su temperamento explosivo. Jesús apodó a Santiago y Juan como hijos del trueno, reflejando el temperamento de los hermanos. Santiago sugirió que Jesús enviara fuego sobre una aldea, pero Jesús lo corrigió. Petición de una posición elevada, Santiago y Juan pidieron lugares de honor al lado de Jesús en el reino, demostrando su deseo de liderazgo y reconocimiento. Santiago fue testigo de la transfiguración de Jesús, junto con Pedro y Juan. Santiago presenció cuando Jesús reveló su naturaleza divina con toda su gloria. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo. Santiago fue uno de los pocos que presenció la resurrección de la hija de Jairo. Acompañó a Jesús en Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, Santiago fue uno de los discípulos que Jesús llamó para orar con él antes de su arresto. Primer apóstol martirizado, Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe, martirizado por orden de Herodes Agripa y, alrededor del año 44 después de Cristo. Estudio bíblico sobre el apóstol Santiago. Jesús llama a Santiago para ser su discípulo. Jesús llamó a Santiago y a su hermano Juan mientras trabajaban como pescadores en el mar de Galilea. Ellos estaban en el barco con su padre, Zebedeo, cuando Jesús pasó y los invitó a seguirlo. Inmediatamente, ambos dejaron el barco y a su padre para seguir a Jesús. Mateo 4, 21-22. Este llamado ocurrió después de que Jesús ya había llamado a Pedro y Andrés, también pescadores. Santiago y Juan, junto con los otros discípulos, se convirtieron en parte del grupo elegido por Jesús para difundir el mensaje del reino de Dios.
desde el inicio, respondieron al llamado con disposición y fe. Santiago y Jesús en Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, Jesús pasó por un momento de gran angustia y oración. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los 3 discípulos más cercanos, para estar a su lado. Mateo 26 horas y 37 minutos. Jesús les pidió que se quedaran allí y velaran mientras él oraba. Jesús, en agonía, oraba intensamente, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él ese sufrimiento, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Mateo 26 horas y 39 minutos. Santiago y los demás discípulos, sin embargo, estaban cansados y, a pesar del pedido de Jesús, se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. Marcos 14:37. Jesús los despertó y los exhortó a velar y orar para no caer en tentación, pues el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Mateo 26 horas y 41 minutos. Este episodio en Getsemaní revela la intimidad de Santiago con Jesús, ya que fue uno de los 3 elegidos para estar allí, compartiendo un momento crucial en la vida de Jesús. Sin embargo, también muestra debilidad humana, ya que Santiago y los demás no permanecieron vigilantes ni oraron con Jesús, a pesar de la tensión de ese momento antes de su arresto. Santiago fue testigo de la transfiguración de Jesús. Santiago fue uno de los 3 discípulos que tuvo el privilegio de presenciar la transformación divina de Jesús, la transfiguración, uno de los momentos más gloriosos de la vida de Cristo. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, donde, de repente, se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17, 1, 2. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron y conversaron con Jesús. Los discípulos quedaron maravillados y, al ver esa escena, Pedro, impulsivamente, sugirió hacer 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Mateo 17:4. Pero, mientras hablaba, una nube brillante los cubrió y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo». Mateo 17:5. Esto confirmó la divinidad de Jesús ante los discípulos. Santiago, al igual que Pedro y Juan, vio la gloria de Jesús, testificando que él era más que un hombre, era el Hijo de Dios. Este evento demostró el nivel de intimidad de Santiago con Jesús, siendo uno de los pocos que presenciaron esta revelación de su naturaleza divina. Después de la visión, los discípulos quedaron aterrados y se postraron, pero Jesús los tocó y los tranquilizó. Santiago presenció la resurrección de la hija de Jairo. Santiago, junto con Pedro y Juan, tuvo la oportunidad de presenciar la resurrección de la hija de Jairo, un líder de la sinagoga. Cuando Jairo pidió la ayuda de Jesús porque su hija estaba a punto de morir, Jesús fue a su casa. En el camino, algunos mensajeros dijeron que la niña ya había muerto. Marcos 5:35. Jesús, sin embargo, dijo que ella no estaba muerta, sino que dormía. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús hizo salir a todos, excepto a los 3 discípulos y a los padres de la niña. Entonces, Jesús tomó a la niña de la mano y dijo: «Talita, cumi», es decir, a ti, niña, te digo, levántate, y ella resucitó. Marcos 5, 40-41. Este milagro demostró la gran cercanía de Santiago con Jesús, ya que fue uno de los pocos discípulos elegidos para presenciar este poderoso momento que reveló la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Jesús llama a Santiago y Juan hijos del trueno. Santiago y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo y Salomé, y trabajaban como pescadores en Galilea cuando Jesús los llamó para ser sus discípulos. Debido al temperamento impulsivo de los hermanos, Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. Marcos 3:17. Ellos eran apasionados y, a veces, hasta excesivamente celosos. Un ejemplo de esto fue cuando, al ser rechazados por una aldea samaritana, sugirieron a Jesús que hiciera caer fuego del cielo para destruirla. Sin embargo, Jesús los reprendió, mostrando que su camino era de amor y paciencia. Lucas 9, 54-56. Santiago y Juan le pidieron a Jesús lugares de honor en su reino, deseando sentarse a su derecha y a su izquierda.
Pensaban que Jesús establecería un reino terrenal. Pero Jesús les explicó que no sabían lo que pedían, pues su reino exigía sacrificio y humildad. Además, solo el Padre podría conceder esos lugares de honor, según su voluntad. Marcos 10, 35-40. A pesar de estos errores iniciales, Santiago y Juan maduraron en su fe. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe en Jesús, mientras que Juan continuó sirviendo a Jesús hasta su vejez, siendo reconocido como el apóstol del amor. Ambos dejaron un legado de entrega total y dedicación al Evangelio. Santiago, el primer apóstol en morir por Jesús. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir a causa de su fe. Fue arrestado por orden del rey Herodes Agripa I, quien persiguió a los cristianos para agradar a los judíos. Hechos 12, 1-2. Herodes ordenó que mataran a Santiago con la espada, convirtiéndolo en el primer apóstol en morir por su fe en Jesús. Su muerte ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo. Este acto de valentía y fidelidad a Cristo demostró su compromiso inquebrantable con el mensaje del Evangelio, sirviendo de ejemplo para los cristianos de todas las generaciones. La valentía de Santiago es recordada como un símbolo de entrega total a Cristo. Lecciones que aprendemos con la historia de Santiago. La historia de Santiago nos enseña varias lecciones importantes. Aprendemos sobre el llamado a seguir a Cristo. Santiago, junto con su hermano Juan, dejó su trabajo y su familia para seguir a Jesús sin dudar. Esto nos enseña la importancia de estar dispuestos a seguir a Jesús, incluso cuando ello requiere sacrificios. Otra lección importante es sobre valentía y fidelidad. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe, demostrando que, incluso ante persecuciones y dificultades, debemos permanecer firmes en nuestra fe en Cristo. Santiago también nos enseña sobre la transformación. Él y Juan eran conocidos por su temperamento impulsivo, siendo llamados hijos del trueno. Sin embargo, al convivir con Jesús, Santiago aprendió a controlar su impetuosidad y a vivir con más amor y paciencia. Además, su historia nos enseña sobre la humildad y el servicio. Cuando Santiago y Juan pidieron lugares de honor en el reino de Jesús, Él les enseñó que, para ser grandes, debían ser siervos. Así, la vida de Santiago nos llama a vivir con valentía, humildad y dedicación al servicio de Cristo.